Toda la guerra civil que elegiste bando en Skyrim, cada Thalmor con cara de pocos amigos que te detienen el camino a revisarte los bolsillos, y hasta la prohibición de adorar a un dios entero, nacieron de un solo tratado de paz firmado después de una guerra que el Imperio ya había perdido. Esto es la verdadera historia detrás de la Gran Guerra y el Concordato Blanco y Dorado, el documento que sigue mandando en Skyrim aunque nadie lo menciona en voz alta. Todo empezó con el dominio Aldmeri, gobernado por los Thalmor, lanzando ultimátums directos a Ciudad Imperial sin ninguna provocación real de por medio. Cuando el Imperio se negó a cumplir esas exigencias, la respuesta de los Thalmor no fue una declaración formal de guerra, fue entregar las cabezas cortadas de cada agente de los Cuchillas capturado, uno por uno, como mensaje inicial. Esa fue literalmente la forma en que empezó el conflicto que definiría los siguientes 100 años de Tamriel. La Gran Guerra terminó con Ciudad Imperial cayendo directamente en manos del dominio Aldmeri, el corazón político de todo el continente ocupado por una potencia extranjera. El Imperio, ya sin capacidad real de resistir, se vio obligado a negociar en la posición más débil posible, y de esa negociación desesperada nació el Concordato Blanco y Dorado, el tratado que todo mundo en Skyrim sigue pagando generaciones después. Los términos de ese tratado incluían prohibir por completo el culto a Talos en cualquier territorio imperial, disolver a los Cuchillas como organización oficial y permitir explícitamente que los Thalmor persiguieran, arrestaran y ejecutaran a cualquier seguidor de Talos donde fuera. También exigía ceder la mitad sur de Páramo del Martillo, una condición que nunca se cumplió del todo porque esa provincia entera prefirió pelear por su independencia antes que someterse. Aquí está el dato que pocos jugadores conectan del todo. Talos no es un dios inventado de la nada ni una deidad mitológica antigua. Es Tíber VII deificado, el mismo hombre mortal que fundó el Tercer Imperio con sus propias manos. Prohibir su culto no era solamente una jugada religiosa cualquiera, era un golpe calculado directo a la identidad nacional completa del Imperio y, sobre todo, de los nórdicos que lo veneraban como símbolo de orgullo ancestral. Los Cuchillas, la orden de espías y cazadores de dragones que servía directamente al emperador durante generaciones completas, quedaron oficialmente disueltos por ese mismo tratado. Es exactamente la razón por la que, cuando llegas a Skyrim en la historia principal, apenas encuentras un puñado de miembros escondidos viviendo como fugitivos de su propio gobierno en vez de la fuerza organizada que alguna vez fueron. Esbern y Delfina, los únicos Cuchillas relevantes que encuentras en toda tu partida, no están escondidos por simple paranoia personal, están escondidos porque técnicamente su propia orden fue declarada ilegal por el gobierno al que juraron proteger. Vale la pena detenerse en la razón real por la que los Thalmor querían prohibir el culto a Talos con tanta insistencia, más allá de simple crueldad gratuita. Para el dominio Aldmeri, la idea de que un mortal cualquiera pudiera ascender a la divinidad mediante sus propias hazañas es una amenaza filosófica directa contra toda su cosmovisión, una que sostiene que los altos elfos siempre estuvieron más cerca de lo divino que cualquier otra raza. Talos, un simple hombre nacido campesino que se volvió dios a base de conquista, es literalmente la prueba viviente de que esa jerarquía cósmica está mal. Ulfric Capa de la Tormenta, el líder de toda la rebelión contra el Imperio, tiene una historia personal mucho más oscura de lo que su propia propaganda cuenta en las tabernas. Durante la Gran Guerra fue capturado por el dominio Aldmeri en la toma de Ciudad Imperial e interrogado directamente por una agente Thalmor llamada Elenwen. Bajo tortura, terminó cediendo información que, según se cree, resultó crucial para que el dominio lograra tomar la capital entera. Piénsalo un segundo, el mismo hombre que después se convertiría en el símbolo de la resistencia contra el dominio extranjero, pudo haber ayudado sin querer a que ese dominio extranjero ganara la guerra en primer lugar. Es una ironía que el juego jamás explica en voz alta durante la campaña y que cambia por completo cómo se siente elegir su bando en la guerra civil. Elenwen, la misma interrogadora que lo quebró en aquella celda, sigue viva y activa como embajadora Thalmor en Skyrim durante toda tu partida, organizando fiestas diplomáticas de cara al público mientras coordina la persecución religiosa por debajo de la mesa. El detonante final de la guerra civil dentro de Skyrim ocurrió cuando Ulfric retó al alto rey Thorig a un duelo bajo lo que él llamó la vieja usanza nórdica. El problema es que esa vieja usanza incluía usar un grito completo de poder dracónico contra un rival que no tenía nada remotamente parecido para defenderse, algo que muchos imperiales consideran directamente un asesinato disfrazado de tradición honorable. La prohibición de Talos no cayó nada bien entre la población nórdica, que sintió la medida como una traición directa del propio imperio al que juraron lealtad, entregando a su dios más querido a cambio de la paz con un enemigo extranjero.
Ese resentimiento acumulado durante años fue exactamente el combustible que Ulfric aprovechó para encender la rebelión completa que hoy conoces como la Guerra Civil de Skyrim. Incluso ahora, dentro del propio juego, sigues encontrándote justicieros Talmor patrullando los caminos de Skyrim, deteniendo viajeros al azar para interrogarlos sobre su fe religiosa. No son enemigos aleatorios puestos ahí de relleno, son la aplicación literal y constante de una sola cláusula de un tratado firmado hace generaciones, todavía vigente, todavía persiguiendo gente por lo que reza en privado. La cláusula de Páramo del Martillo tampoco quedó como una simple nota al margen sin consecuencias. Esa provincia entera, furiosa por sentirse entregada como moneda de cambio en una negociación en la que nadie le preguntó nada, se levantó en armas y peleó su propia independencia frente al dominio antes de que la cesión pudiera hacerse realidad. Es otro pedazo entero del mapa de Tamriel, cuya historia reciente se explica, directa o indirectamente, por ese mismo tratado firmado en un solo día de rendición. Y ahí es donde entra Ciudad Imperial, hoy convertida en apenas la sombra de lo que fue como capital de un imperio que gobernaba prácticamente todo el continente. La ocupación Talmor durante la guerra, seguida de la humillación pública del tratado, dejó heridas políticas que ni el imperio ni sus provincias han terminado de superar generaciones después y que siguen determinando alianzas, rencores y guerras civiles enteras hasta el día de hoy. Y aquí está la conclusión real de toda esta historia. Cada vez que eliges pelear por el imperio o por los rebeldes en la guerra civil de Skyrim, no estás tomando partido en un conflicto local cualquiera entre nórdicos tercos y burócratas distantes. Estás parado exactamente encima de las consecuencias de una guerra perdida contra un enemigo extranjero muy superior, un tratado de rendición firmado con desesperación y la humillación acumulada de toda una provincia que nunca perdonó del todo a quien se suponía debía protegerla. La guerra civil que peleas nunca fue realmente sobre quién gobierna Skyrim, siempre fue sobre quién paga la factura de una derrota que ni siquiera se peleó en su propio territorio.